Este diagnóstico pre implica yo hacer, por ejemplo, para hacer mi diagnóstico tengo que eh, ponerlo en práctica, digamos, alguna encuesta, algo que yo pueda palpar así en datos o en algunas posibles respuestas para recién poder escribir mi prediagnóstico y luego, después de analizar todo eso, hacer esa parte, dicen, estoy un poco confundida, no sé cómo avanzar y la verdad es que mm, no quisiera quedarme ahí, Lice. Claro, nadie tiene que quedarse ahí, tienen que avanzar. Lo Sí, que quedamos la anterior clase es que ya hagan el diagnóstico, ¿ya? Y ese diagnóstico les va a ayudar ya a delimitar su planteamiento del problema, objetivos y toda la planificación de lo que van a hacer en su proyecto. Aquí, como usted dice, Nati, aquí está. Las, la estructura del diagnóstico son estas. sí, sí, Y esta es la parte que a un inicio se le ha pedido cuando se les ha pedido planificación del diagnóstico e instrumentos. sí, Les tenían que seleccionar la población, sí, luego elegir una muestra, después explicar un poco por qué han elegido esa muestra, como se ha indicado en la anterior sesión. O quizás si no he podido hablar esa parte es por el tema de que solo tenemos 1 hora y media. Pero les explico a ver a ciencia cierta. Ya, Paulita. Selección de población es el lugar donde ustedes van a hacer el diagnóstico, no el proyecto. Cuidado, se confunda. ah, ella, ¿Ya? ay, La población no tiene que ser un lugar determinado como una institución, un colegio, una zona si bien determinada, no, pero ayuda, solo ayuda eso. Y eso hay que tomarlo en cuenta en la delimitación de la muestra. Con ya, respecto a la muestra, no sé si les hablé esta parte también, que hay dos tipos de muestra, la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Y a ustedes les dije que pongan no probabilística porque no podemos darnos el lujo de buscar mucha población para nuestra muestra, ¿ya? Porque puede resultar de que nos puedan fallar. Ya, digamos, yo voy a entrevistar a todos los docentes del Instituto Bala y hasta ahorita no puedo entrevistarle a la licenciada Montserrat. Entonces va a fallar mi muestra, ¿no? Si es que es probabilística, porque en mi sorteo probabilístico apareció la licenciada Montserrat como entrevistada para mi diagnóstico. Y voy a tener que tardar hasta que la licenciada Montserrat me haga caso. ¿Se dan cuenta? Por sí, eso no probabilística ya puedo elegir yo la muestra. Natividad va a ser parte de mi muestra, porque ella siempre está con tiempo para responder. Patricia va a ser parte de mi muestra. Sí, está bien, porque también ella debe tener conocimiento sobre mi proyecto. ¿Se dan cuenta? La probabilística es que tú tienes que elegir al sorteo la gente para tu muestra. En cambio, para elegir en el no probabilístico, tú eliges, pero tienes que tomar en cuenta eh, que te ayude, ¿no? En tu diagnóstico esas personas que has elegido. No vas a elegir a alguien que no sepa nada, ¿no? Eso tienes que ujú, hacer ya, en la selección de población y muestra. Mayormente población les pido que midan por los sectores geográficos, que es ahí donde están las zonas. Por ejemplo,
yo vivo en la zona de San Antonio. Bueno, se llama zona Escobaruría, ¿ya? Por ese sector estoy viviendo. Mi población va a ser todos los vecinos de la zona Escobaruría, pero no voy a estudiar a la zona Escobaruría, sino a los dos colegios que hay en mi zona. A los estudiantes, niños que están viniendo, que, bueno, se han inscrito al pre-kinder, y a los profesores, a todos los profesores, porque todos los profesores conocen sobre la situación básica de mi tema, ¿ya? Ah, ya. Entonces, cuando presento la población, siempre va a ser un número ilimitado, no va a ser un número exacto. La muestra sí tiene que ser un número exacto. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Si hay preguntas, Sí, lo hace. Ahora, ya. fíjense en este ejemplo que les mandé esta mañana. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fíjense este ejemplo. Población. La población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características, según Bernal. Esto indica que se debe elegir una parte de la población que se presente y se le denomina muestra. No es tanto así, ¿ya? Está un poco mal, pero miren la población que ella ha tomado en cuenta. La población de estudio está conformada familias, o sea, familias de la zona Villa Bolívar del distrito de la Ciudad del Alto y educadoras parvularias. Esta presentación de la población hubiera sido perfecta si hubiera conseguido un número aproximado de cuántas familias hay en esta zona y cuántas educadoras, ¿ya? Eso es parte, por eso, de este tema del diagnóstico, porque investigas un poco, no hay que investigar mucho, pero sí es esto, sería perfecto si hubiese colocado un número. Aquí igual de la muestra ha faltado el tema del número. Muestreo no probabilístico. Ya. Para el tamaño de nuestra muestra tomamos en cuenta dos grupos de participantes. Fíjese cómo ella ya está explicando que va a tomar en cuenta dos grupos. Uno los padres y otro las educadoras. ¿No? ¿Se ubican? Y de esta zona, de Villa Bolívar D. Y con los siguientes criterios de inclusión. Bueno, aquí no ha colocado el número y es que este es un trabajo que apenas lo he rescatado, pero le dije que presente en una tablita cuántas padres de familia he entrevistado y cuántas educadoras. Creo que alrededor de 20 familias ha hecho y educadoras eran unas 7 u 8, ¿ya? Mm, Total, ¿cuánto sería el total? 28, 28. 20 más 8. 28. 28 personas que son de su muestra. Suficiente, porque esto no es un trabajo tan profundo para averiguar un indicador o un hecho. Solo queremos averiguar su parecer sobre el tema central de mi investigación. ¿Ya? Entonces aquí le falta tanto a la población como a la muestra, le falta mucho el destacar números a esta presentación de redacción. Eso se hace en esta parte. Delimitación de la muestra. La delimitación de la muestra, como muestra aquí, tienen que redactar delimitación geográfica, en qué lugar va a ser realizada el diagnóstico. Delimitación demográfica. ¿Qué características demográficas tiene la población donde le estás haciendo el diagnóstico? Ahí está otro punto de investigación. Digamos, en mi zona, yo estoy investigando sobre el tema del aprovechamiento de los juegos, que es el tema central. Y voy a consultar a los profesores, como en este trabajo que les he presentado,
y voy a preguntar a unos cuantos vecinos, papás, mamás, ¿no? Pero antes de entrevistarlos, tengo que hablar de ellos, cómo viven, eh, cómo es su situación económica, tal vez, si en su zona hay lugares para atención del niño, si hay escuelas en esta escuela, cómo están utilizando la educación, los profesores, qué métodos utilizan, ¿ya? Todo ese tema depende del proyecto que estoy proponiendo. No puedo hablar de política o clases sociales o discriminación, medio ambiente. No puedo hablar porque no tiene nada que ver con mi tema. Tiene que ser relacionado a su tema, la delimitación demográfica. ¿Ya, chicas? Delimitación temporal siempre tiene que ser, como en este caso del trabajo que les estaba presentando, delimitación geográfica. Está mostrando dónde queda la zona Villa Bolívar D, que es parte de uno de los 14 distritos de la ciudad del Alto. Y se ubica entre las zonas de Villa Bolívar D, Villa Dolores F, Villa Pacajes, Villa Lizardo Pérez, Santiago Segundo, ubicada a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Bueno, lo que aquí le hemos dicho a la compañera que diga dónde queda exactamente Villa Bolívar D en comparación de su zona. Por ejemplo, Villa Bolívar D queda al este de la zona, al oeste están con Villa Dolores F y Villa Pacajes, y al norte con Villa Lizardo Pérez, al sur con Santiago Segundo. Sería mejor, ¿ya? Delimitación geográfica pueden hacerlo así en viñetas o por subtítulos, digamos, colocar situación social o comunicación de los niños con los padres, aunque eso no se sabe no hay muchos estudios fuertes y actuales de cómo están relacionados los papás a nivel social, ¿no? Lo que encuentren de características demográficas, bienvenido a este subtítulo. Ella ha estudiado a los padres de familia y a las educadoras auxiliares, que son los actores que dependen de su diagnóstico. ¿Ya? Delimitación temporal. El diagnóstico tuvo una duración de 2 semanas, desde estas fechas. En cuanto a relaciones a observar, que es lo que igual he presentado en las diapositivas, tiene que ser que voy a observar en el diagnóstico. No voy a observar el medio ambiente, no voy a observar la problemas que existen en la zona. No, voy a hacer de acuerdo a mi tema. ¿Qué voy a observar? Voy a observar la relación padre-hijos, voy a observar la educación la metodología educativa de las educadoras, voy a observar la atención de los centros infantiles en la niñez. Eso voy a observar. Y de acuerdo a esas observaciones, de cada observación, ¿qué indicador de evaluación voy a valorar? O sea, la pregunta es, ¿qué vas a valorar de cada observación? De la relación de padres e hijos voy a valorar si hay una buena relación, ¿ya? Si exigen los padres una relación comunicativa con sus hijos, eso voy a valorar. De la metodología de las educadoras, voy a valorar las actividades lúdicas, las estrategias que utiliza la educadora en la educación. Puedo valorar, digamos,
el número de, no el número, voy a valorar lo que dicen los niños pues, frente a lo que sus maestros le enseñan. O sea, puedo valorar lo que yo pueda decidir como importante. Esta es la parte de redacción hasta este punto. Ella está observando la parte de la migración en el área rural, ¿no? En el alto. Está el tema de la pandemia también como observación. Está el uso de aplicaciones tecnológicas que utiliza el niño. También va a observar si hay acceso a los dispositivos móviles de Internet. Va a observar la currícula institucional de las educadoras. Bueno, muchas cosas grandes se está observando. Puede ser de esta manera el presentar los indicadores de evaluación, pero lo que aquí se busca responder es qué vas a observar, qué vas a valorar, perdón, de la observación. Por ejemplo, en esta primera de la ciudad del Alto está compuesta por una gran mayoría de gente migrante. Voy a valorar eh, la, el esfuerzo de los padres de familia para que sus hijos continúen su escuela. Eso puedo valorar. En cuanto a este tema de la pandemia, igual voy a valorar el esfuerzo de las familias y de los niños para continuar sus estudios. Si, si se esfuerzan, si hacen todo lo posible para que estudien. Aquí en el uso o aplicación de la tecnología, o sea, los dispositivos que usan los niños, voy a valorar todo el conocimiento que tienen los estudiantes sobre el buen uso de la tecnología. Entonces es lo que tengo que colocar aquí, solo que ella ha colocado de esta manera, que es válido, pero que tal vez a ustedes les pueda confundir. La idea es presentar así como en viñetas, así como en viñetas, qué es lo que vas a valorar de cada observación que haga. Técnicas e instrumentos de levantamientos de datos. Ese es otro punto que no hay que dejar de lado. ¿Por qué están entrando muy tarde? ¿Qué ha pasado hoy día? Muy tarde están entrando. En esta parte de técnicas e instrumentos de recolección de datos se divide en dos subtítulos: las técnicas desarrolladas en el diagnóstico y los instrumentos del diagnóstico. ¿Ya? En este tema de las técnicas desarrolladas tienen que ver tienen que exponer qué técnica han usado en su diagnóstico. Si han usado observación, si han usado entrevistas, si han usado trabajo de grupos, tienen que colocar eso y cómo lo han utilizado, explicar un poco en un párrafo suficiente. Igual los instrumentos del diagnóstico, se han utilizado un diario de campo, hojas de cotejo, cuestionario, tienen que colocar en los instrumentos y explicar cómo se estructura su instrumento, qué partes tiene su instrumento, no qué preguntas tiene. Eso no se va a presentar en esta parte. La parte más sobresaliente, chicas, y es ahí donde me voy a detener, es el análisis e interpretación de datos, las conclusiones específicas y generales, que esta es la parte central e importante de su diagnóstico. Lo demás, pura cáscara, puro adorno.
que tiene que estar obviamente bien organizada, si no, en vez de adorno se va a ver como algo espantoso, ¿no? Hasta esta parte de los instrumentos, chicas, es planificación. Ya cuando están algunas ya haciendo sus entrevistas, están ya buscando gente para hacer cuestionarios, ese ya es el proceso después de elegir instrumentos, es la ejecución. Pero la parte más importante y provechosa es esos tres últimos puntos desde el análisis e interpretación de datos. Lucy. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sería, bueno, podría que, perdón, licenciado, ¿nos podría dar un ejemplo esto de análisis e interpretación de datos? Porque no me ubico muy bien, o sea, ¿a qué se refiere? Claro, porque aún no he explicado eso, pero eh, si hay dudas, te voy a explicar, Lucy, sobre esa parte. Pero antes de esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Ustedes se han direccionado en esos puntos que se ha pedido desde la delimitación, selección, población y muestra hasta lo que son los instrumentos? ¿Se han dirigido bien? Eso es lo que tenemos que tener bien planteado. Si no, si no determinamos bien lo que vamos a observar, lo que vamos a consultar a las personas, no vamos a hacer un buen diagnóstico. Tienen que saber de qué van a preguntar, de qué temas van a buscar información. Antes de pasar a su pregunta de Lucy, ¿tienen alguna pregunta sobre esos dos puntos anteriores al análisis e interpretación de datos? Bien. Aquí nuestra amiga está exponiendo que la entrevista es su técnica de de su proyecto, ¿ya? Y en instrumentos, el cuestionario es el instrumento de su proyecto. Y explica, mire, se realizó un cuestionario de 4 preguntas para los padres de familia y un cuestionario de 5 preguntas para las educadoras. Bueno, está bien, solo que lo ideal sería que expliquen por, qué tipos de datos quieren sacar en cada instrumento. ¿Qué quieren hallar con esa pregunta o esas preguntas? Eso es lo que tienen que ir viendo aquí. Análisis e interpretación de datos. Como les dije, es la parte más provechosa del diagnóstico, donde tú presentas los datos que has obtenido después del diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está este trabajo que ha dicho que son 2 cuestionarios. Un primer cuestionario que son de 4 preguntas para los padres de familia y 5 para las educadoras. Algo que me entiendan en el análisis. El análisis significa repartir o partir. Eso significa que yo voy a explicar los datos obtenidos, pero repartidos de acuerdo a lo que yo quisiera explicar.
punto por punto, ¿ya? No voy a analizar los datos que he conseguido, no. Tengo que analizar los temas que he tomado en cuenta y que ahí van a estar las respuestas de los entrevistados o de las diferentes personas que han sido entrevistadas o han aplicado el cuestionario. Por ejemplo, ya ha puesto disposición de los padres de familia para que los niños puedan aprender el vocabulario del idioma aymara con un dispositivo. Eso quiere decir que este tema era parte de una de las primeras preguntas de su instrumento de proyecto. Era su primera pregunta. Hay trabajos que por eso es que no quiero que vayan a revisar la estructura final de un trabajo, que pueden hacerlo, pero tomen en cuenta que van a encontrar este error. Hacen un cuestionario y en el diagnóstico me ponen como punto 1 la primera pregunta. ¿Cuál es la disposición de los padres de familia para que los niños puedan aprender el vocabulario del niño aymara con un dispositivo móvil? Como pregunta va, es como que han presentado, en vez de analizar, han presentado pregunta tras pregunta. En la primera pregunta han dicho esto, en la segunda pregunta han dicho esto, en la tercera pregunta han dicho lo otro. Pero el diagnóstico no se mueve así. Ustedes tienen que, de la pregunta que han hecho, tienen que sacar su tema central y recién explicar qué respuestas de esa primera pregunta han podido rescatar. Después de eso viene la palabra interpretar, que en pregunta sería, ¿qué significa para ti esos datos obtenidos? ¿Qué significa para ti esos datos obtenidos? Eso es la interpretación. No es informar. De los 30 padres de familia, 24 han dicho esto, 7 han dicho aquello. Ya pueden a un inicio presentar así como está en este ejemplo, pero luego tienen que interpretar qué significa esos 24 padres, o sea, el 80% que ha respondido de una manera. ¿Ya? Ahí es donde tienen ustedes que complementar. Aquí en el otro, acceso a un dispositivo móvil, Android, por parte de los padres de familia y educadores. O sea, está estudiando el tema del acceso a la tecnología en los niños. Creo que está delimitando muy bien y eso no hay problema, pueden hacerlo. Pueden presentar así tablas con donde tiene que haber el número de tabla o número de gráfico, el título mayormente es el si tiene subtítulo está bien, y fuente, que significa elaboración propia, que eso significa que ustedes lo han elaborado. ¿Ya? Cuando colocan así elaboración propia, es que ustedes lo han hecho. Y eso tiene que haber en sus gráficos y en sus tablas. Recién he puesto el tema de la grabación. Espero que les sirva desde este momento lo que estamos explicando de el análisis e interpretación de los datos. Esta parte que les he dejado a cada una de las postulantes es libre, chicas. Es libre que coloquen el título que quieran, pero no es recomendable que se copie la pregunta de sus cuestionarios. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Imagínense, es muy monótono. Pregunta 1, gráfico, tabla, interpretación.
Pregunta 2, gráfico, tabla, interpretación. Pregunta 3, gráfico, latoso, muy latoso eso. Tiene que gustar la lectura. Es ahí donde ustedes tienen que implementar su creatividad. Por eso no quiero que vayan a revisar otros trabajos, porque van a limitarse a lo que igualito han hecho otras compañeras. Esto es libre. Esto ustedes lo pueden presentar de manera libre y de una manera clara, sencilla, como ustedes les gustaría que les expliquen. Si usan gráficos, sí tiene que tener título del gráfico, el título, de qué trata ese gráfico, y fuente, que en su mayoría es elaboración propia. Eso significa elaborada por ustedes. Y esa es la monotonía que no quiero que mezclemos. El licenciado ha dicho así igualito. No, esto es libre, creatividad de ustedes. Como ustedes quieran presentar los datos e interpretar bien esos datos, es libre la exposición. ¿Sí? Lo más común es esto, ¿no? Presentar el subtítulo, presentar el gráfico y hacer la interpretación de esos datos. Fíjense, ¿no? Lo que aquí es más rico es la interpretación. Por eso no le he criticado a ella. Puede ser tablas, puede ser gráfico. No hay una regla, chicas, aquí. Tienen que usar gráfico, luego tabla y luego tienen que presentar los datos y luego la interpretación, ¿no? Ustedes crean una dinámica más original, pero que se entienda, no que solo ustedes lo entiendan. ¿Ya? Por eso les digo que la parte del diagnóstico es la parte más rica. No tiene que ser aburrida. Me da miedo darles el tema de diagnóstico y darles una estructura así, porque van a presentarme así. En presentar la pregunta, el gráfico, su interpretación. Pregunta, gráfico, y ni siquiera me presentan interpretación, solo es un informe, una lectura de lo que dice su gráfico, eso nomás es en lo que me presentaban antes. La interpretación es un poquito más allá. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién me recuerda? ¿Cuál era la pregunta de la interpretación? ¿Qué pregunta hay que hacerse? Se han olvidado, no se han anotado. A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie? ¿No se acuerda? ¿Cómo vamos a desarrollarlo? No, eso no era, Paulita. No era la pregunta eso. Acuérdate, chica Elena, tú estabas atenta. ¿Cuál era la pregunta? Para hacer una buena interpretación de los datos. No, no era así. ¿Qué significa para ustedes esos datos obtenidos? ¿Qué significa para ustedes esos datos obtenidos? A ver, vamos a hacer un ejercicio de interpretación. Y van a ver que es bien rico esta parte. Yo he presentado una pregunta para mi diagnóstico en decir, ¿cuántas veces has lastimado a una mujer físicamente y psicológicamente? La pregunta solo a chicos, ¿ya? ¿Cuántas veces? Y he puesto opcional. Ninguna vez. Ninguna vez. Segunda opción. 1 a 2 veces por lo que me acuerdo.
tercera opción. Bueno, sí, tercera opción, ¿no? 3, 4 y más veces. Y última opción. No me acuerdo, pero son muchas veces. Uy, bueno, es difícil, ¿no? Todos van a decir que es nunca, ¿no? Pero tampoco creo que se atrevan a decir nunca, ¿no? Y la mayoría me resulta de 1 a 2 veces por lo que me acuerdo. ¿Qué quiere decir esos datos, chicas? ¿Qué querrá decir esos datos cuando yo lo presente al público? Que de la cantidad de varones que he entrevistado en mi diagnóstico, la mayoría ha dicho que pegó a una mujer o lastimó a una mujer, que es mejor dicho, 2 a 3 veces. ¿Qué interpretan con esos datos? Nadie ha dicho que es muchas veces, nadie ha dicho no me acuerdo, nadie. ¿Qué interpretamos con esos datos? ¿Son buenos chicos? Primero, ¿serán buenos chicos? Puede ser, puede ser. Porque miren, tú has entrevistado y tú le tienes que dar esa añadidura. No ha sido fidedigna porque muchos dudaban al responder y mostraban gestos de que no se acordaban, que no sabemos si en verdad dijeron que lastimaron a una mujer física o psicológicamente de 2 a 3 veces en toda su vida. Ahora, ¿qué podemos interpretar de los que han dicho nunca he lastimado a una mujer? Que son mentirosos. Ya, mentira. Puede ser, pero tiene que tener un fundamento ahí, Paulita. ¿Cómo han dicho nunca he lastimado a una mujer? ¿Cómo lo han dicho? De manera sincera, de manera franca, un poco pensándola. Y eso es la interpretación, es ahí donde tú tienes que colocar cómo llegó las respuestas a ti. No podemos decirnos, bueno, la mayoría dijo que 2 a 3 veces lastimó a una mujer, entonces vemos una sociedad que está mejorando. Y cuando hacemos un estudio de observación, ahí fíjense la técnica de la observación, hoy día vemos un caso de feminicidio. Hoy he escuchado al venir a mi casa un caso de feminicidio. Entonces, eso va a aumentar más a mi interpretación, es decir, pese a que sigue aumentando los casos de feminicidio, hay personas que dicen que no lastiman a una mujer, pero no sabemos si se han sido sinceros. Una buena parte dijeron que 2 a 3 veces lastimó a una mujer porque han tratado de ser sinceros, han tratado de ser honestos, pero se puede evidenciar que hay muchas personas que dudan y no se acuerdan cuántas veces lastimaron a una mujer. Y he hecho una interpretación un poco más realista, ¿verdad? Entonces, cuando hago unas preguntas así, tengo que en la interpretación responder qué significa para mí esos datos que he obtenido. No me hagan un informe.
El 20% dijeron de las personas varones que nunca lastimaron a una mujer. El 70% dijeron que lastimaron de 2 a 3 veces a una mujer. El 10% no respondió a esta pregunta. Y se acabó. Punto aparte. Eso no es interpretación. A veces no hay cómo, qué palabras decir, claro, porque a veces no hacemos bien el diagnóstico. Tenemos que preguntar un poco en entrevistas o en cuestionarios, hacer preguntas un poco más, no a la ligera como la que les acabo de dar con este ejemplo, porque hubiesen habido mejores opciones o mejores preguntas, ¿no? Entonces, así se hace la interpretación de los análisis e interpretación de los datos. Eso tienen que rajarse en explicar bien. No hay una estructura, pero ustedes me han pedido estructura. No quiero encasillarlos con esta estructura de presentar tabla, gráfico. Ustedes lo pueden presentar de una manera más creativa, más con títulos más novedosos, subtítulos que llamen la atención. Eso ya depende de ustedes. ¿Ya? En cuanto a las conclusiones específicas, señoritas, tienen que ser ideas concretas, anótense eso, tienen que ser ideas concretas según los resultados obtenidos en la interpretación de los datos. Deben ser puntuales y no deberían ser más de 4 o 5 párrafos con cada idea a la cual concluyeron su diagnóstico. 4 o 5. No se pasen de más. Así como ella, mira. Padre de familia, educadores, y por eso considera que es importante la enseñanza del idioma aymara. Las educadoras un 100% coinciden que el Internet no se encuentra material para la enseñanza del idioma aymara. Aunque esto de 100% siempre tiene que estar en la interpretación de los datos, no aquí. Eso yo le he llamado la atención. Según, no sé si al final lo haya cambiado, porque cuando me presentan los trabajos finales, es impreso y en anillado. Entonces ahí es donde yo los reviso, pero me pareció un buen trabajo, sin las modificaciones que le hice hacer. Pero no es presentar 100% o 20% o está bien o todo está chévere, no, no hay que colocar juicios de valor, pero sí decir por conclusiones 5 ideas fundamentales con la cual terminas tu diagnóstico. Y las conclusiones generales son un resumen primero de todo el diagnóstico. Un resumen son. ¿Ya? Y este resumen al final tiene que ser como una muestra del resultado de cuál es el tema central y qué resulta en conocimiento de las personas que he hecho el diagnóstico, qué resultado final me da. Esta conclusión general, chicas, tienen que demostrar ahí la gente que ha sido diagnosticada qué problema principal encuentra en su tema. ¿Ya? Con este punto vamos a poder desarrollar el planteamiento del problema con las conclusiones generales. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Dale, Paola.
Licenciado, entonces sí o sí tenemos que hacer la encuesta o puede haber otra manera de poder obtener los datos. Puede ser observación, pero con fichas de cotejo o diario de campo. Pero eso tienen Ah, que ya. ser creativas en mostrar cada indicador que has visto en la observación. Ah, O ya, si es ya. una hoja de cotejo, tiene que estar bien elaboradita la hoja de cotejo para que se entienda No, cuántas veces has visto un caso, o has observado un caso, o has observado una situación, cuántas veces lo has podido verificar. De esa manera tendrías que ir registrando. O también puedes utilizar las entrevistas, ¿no? Con la guía de entrevista, solamente unas 2, 3 personas y presentar lo que esas personas te han dicho como respuestas. Ahí tienes que ser muy creativo en presentar lo que te dijeron ellos. ah, ya, licenciado, y todo esto es en base al problema que yo quiero solucionar, ¿no ve? A mi problema, es el problema de mi tema. No, 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 no. No, no se confundan. El problema va a resultar del diagnóstico. ¿Qué es lo que tenían que preguntar en el diagnóstico? A ver, acuérdense de la anterior clase, que les hice ver sus temas. Ahí están sus temas. ¿Cuál grupo eras tú, Paulita? El grupo, Aquí estás, el este, 3. sí. ¿Tu tema cuál era? Eh, Diseñar actividades Ahí está, sensoriales al aire libre. sensoriales, el Es C. diseñar actividades sensoriales al aire libre El para C. obtener El aprendizaje tema significativo. central es aprendizaje significativo en niños de 4 años en tiempos de confinamiento. Ese es tu ¿Está bien, tema. no ve? ¿Eso? ¿Qué he puesto? Bueno, es lo que yo he sacado al revisar tu trabajo. Ese es tu tema central y tú tienes que estar segura, sí creo, pero quiero aumentar algo más y eso es delimitar, ¿ya? Puedes hacer eso. O quiero quitar Ay, ay, ay. esto, no, yo no quiero eso. Has mirado mal, licenciado, me dices, ¿ya? Pero lo que he sacado de tu tema, el tema principal es el aprendizaje significativo en niños de 4 años en tiempo de confinamiento. La pregunta 3, ¿cuál era, chicas? ¿A qué se refería la pregunta 3 que les he hecho Ahorita la busco. en este trabajo? ¿Se acuerdan? Aquí la tengo. Alena, muy bien. Es la propuesta. ¿Cuál es tu propuesta ¿Cuál frente a es la esos propuesta resultados? delimitada? Entonces, aquí según el tema de mi amiga Paola, son las actividades sensoriales al aire libre. Según como ella ha explicado, como nos ha mostrado también su tema, ¿no, Paulita? Si no es de eso, obviamente ustedes lo mejoran, pero en el 4 que era, ¿qué mejorarías de este tema? Yo propondría, Paola, miren, entre paréntesis he puesto, guía de actividades sensoriales al aire libre para atender el aprendizaje significativo en niños de 4 años. Una guía me da a entender, porque hay muchas actividades sensoriales al aire libre, pero ella quiere con algunas de estas actividades sensoriales mejorar el aprendizaje significativo de los niños de 4 años. ¿Ya? Ahora, la pregunta no era ahí para lo que nos has hecho, Paula. ¿De dónde voy a hacer el diagnóstico? ¿Del punto 2 o del punto 3? Chicas, acuérdense, ¿de dónde tengo que hacer el diagnóstico? El punto 2. O sea, Paula tiene que hacer su diagnóstico de acuerdo al aprendizaje significativo en niños de 4 años en tiempos de confinamiento. Ese es el tema que tiene que realizar
cuestionario, entrevista o hoja de cotejo para su observación. Porque les dije, el diagnóstico se deja llevar por el tema central de su proyecto, no la propuesta. La propuesta recién la vas a proponer en el marco metodológico. ¿O hay dudas? Pregunten, pregunten. Un poco pueden mencionar el tema de la propuesta, un poco de manera sutil en sus preguntas del diagnóstico, pero con el fin de fundamentar lo que ustedes ya han hecho en la primera justificación, ¿se acuerdan? Han justificado personalmente lo importante que es su proyecto. Pero ahora tienen que justificar más de acuerdo a la gente que les va a dar más pautas sobre el tema central de su proyecto. Paula. Entonces, licenciado, según, o sea, cuando hemos hecho nuestra primera justificación, después de que usemos la entrevista o las fichas, hoja de cotejo, puede que yo adquiera más, o sea, más ítems para justificar por qué quiero elaborarme este proyecto. Así es, así es. Eh, Les tiene que ayudar. Por eso, Nati, ahí les dije pre-test, prediagnóstico, antes del diagnóstico ya has hecho, has mandado tu justificación, pero ahora lo vas a mejorar después del diagnóstico, porque vas a encontrar más elementos que la gente te ha dicho. Esa es la idea. Por eso es importante esta primera etapa, porque fundamentas el tema de tu proyecto. Espero que me entiendan esta parte. Es importante fundamentar, porque si yo continúo con que creo que los niños sufren con esta metodología de la educación virtual, no están estudiando, no están haciendo bien sus cosas, pero esa es mi opinión. Hay otros que dan gracias a Dios porque tienen clases virtuales para evitar que se contagien, para evitar que haya más epidemia y que estén los niños sobreguardados en los hogares. Entonces hay que ver también la situación externa, nuestra sociedad, nuestra característica social que hay que revisar de acuerdo a nuestro tema central. No van a preguntar mucho sobre el tema de la propuesta en el diagnóstico, sino solo su tema central. A lo que llama la investigación, y ustedes han hecho este tema de metodología de la investigación, el objeto de estudio, el objeto de estudio. Que en este caso, digamos, si se fijan en la pantalla compartida, el punto A, su tema central son dificultades en el aprendizaje en niños de 4 años. Muy general, pero esto, muy general. El B, valoración de las emociones de niños de 4 años en tiempos de pandemia. Valoración de las emociones, ya. Me parece un buen tema central. Y el tema C, no solamente es conocimiento lingüístico, sino es desarrollo del conocimiento lingüístico que le propongo, ¿no? En niños de 4 años. Esos temas deberían entrar para Jessica, para Adriana, Paula y Elena como temas para su diagnóstico. ¿Se entiende? Pregunten. Elena me entiende, pero no sé si Noelia, Lucy, Paulita, Claudia, Patricia, que la veo más en crisis. Mentira. O María José, Carolina Tapia, pregunten para hacer un buen trabajo hasta aquí, un buen inicio de su proyecto hasta aquí.
Bien, eso es con respecto al diagnóstico. Es la etapa principal de esta primera parte. La segunda parte va a ser el marco teórico, que esa es otra forma de fundamentar nuestro proyecto. Pero no lo vamos a hacer extensa esa, porque en un proyecto se requiere más propuesta de ustedes que buscar teorías, ¿sí? Por eso el diagnóstico también que les estoy dando aquí no es tan moroso. Hay otros puntos que estoy obviando. No estoy diciendo totalmente lo que tienen que encontrar en el diagnóstico, aparte del análisis e interpretación de lo que hayan encontrado. El planteamiento del problema tiene como base en que es una parte fundamental del proyecto, basado en un estudio previo al tema de interés. ¿Cuál es ese estudio previo? Porque él dice, planteamiento del problema se basa en un estudio previo. ¿Y cuál es ese estudio previo? El diagnóstico. Ese es el estudio previo. Entonces, sin el diagnóstico no vamos a poder hallar el problema. Es lo que quiero decir, ¿ya? En la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a atender. En la metodología de proyectos, el planteamiento del problema es la base de todo estudio para iniciar el proceso de planificación. Sin el planteamiento del problema, o por lo menos determinar bien el problema, no vamos a poder planificar bien. El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación del tema, o sea, el tema central. En este caso, el tema central del grupo 4, por ejemplo, es la inteligencia emocional, la gestión de emociones son dos. Bueno, aunque veo que hay dos temas ahí, la inteligencia emocional y la gestión de emociones. En el B, crianza sana en los primeros 12 meses de vida, la expresión oral en niños de 4 años. En el tema D, el desarrollo de niños de 4 años, que es muy general eso. Y en el tema E, educación sexual para niños de 5 años, que eso es las centrales de este grupo. Entonces, estos temas centrales hay que ubicarlas en un contexto, que es el diagnóstico, que permite comprender su origen y relaciones. ¿Se dan cuenta? Ahí está el diagnóstico. Durante la redacción es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras provenientes de estudios anteriores, como el diagnóstico. Elementos del planteamiento del problema. Tienen que tener dos subtítulos: presentación del problema y formulación del problema. Esos dos subtítulos son parte del planteamiento del problema. Como aquí pueden observar, después de la justificación de esta compañera, aquí está el planteamiento del problema, donde el punto 1 es presentación del problema. Y el punto 2 es la formulación del problema, ¿no? Eso quiero que noten. Así se tiene que presentar el planteamiento del problema. Preguntas para guiar la presentación del problema. La presentación, no formulación. Tienen que explicar cuáles son los elementos del problema, datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo. Es un poquito más también de investigar ya el problema, ya no investigar lo que ha dicho la gente en el diagnóstico, sino que en base a lo que ha dicho la gente en su diagnóstico, hay el problema, se centra el problema.
Y ese problema hay que investigar un poco cuán cierto es. ¿Cuáles son los hechos anteriores? Eso también se puede decir, se puede mencionar de acuerdo a un pequeño proceso de investigación. ¿Cuál es la situación actual sobre el tema? ¿Y cuál es la relevancia del problema? ¿Qué tan importante es el problema? La formulación del problema puede ser una pregunta, ¿ya? Como en este caso, aquí está el planteamiento del problema, la presentación del problema y al final está la formulación del problema. Y esa es la redacción que se tiene que hacer a la formulación del problema. Eso sería en esta parte. Hasta aquí preguntas del planteamiento del problema. Dale, querida Patricia. Está apagado tu micrófono, Paticita. Sigue apagado tu micrófono. ¿Qué ha pasado? Tu micrófono está mal. Hola, hola. Las que tienen miedo de sacar sus preguntas pueden escribir ya. Si es que hay muchas formas para preguntar. ¿Se entiende, no? Marianela. Una consultita. Este trabajo que nos ha mostrado, ¿va a estar de ejemplo en Classroom? Está en Classroom. Ah, Está en ya. Classroom. Ya le dicen gracias. Tienen que buscar solo en la carpeta donde tienen que mandar su trabajo, ¿no? Que es en el primer parcial, creo que lo he puesto. ¿Ya? Ahí tienen que subir este primer avance. Y ahí está ese documento ejemplo. Bueno, el planteamiento del problema en esta parte les explica más qué significa, como el anterior, pero este está un poco más explícito. Es necesario disponer de tema de estudio en esta parte o tema central, como le hemos llamado, o como objeto de estudio, como se conoce en la investigación, ¿ya? Entonces, si no tenemos estos dos requisitos, pues no podemos hacer un buen planteamiento del problema, ¿ya? Entonces aquí dice, en realidad plantear el problema es establecer claramente cada uno de los aspectos que lo comprenden, permitiendo de esta manera plantear con claridad qué, cómo y para qué y por qué se debe realizar la propuesta. O sea, todo en uno tiene que ser relevar del problema. Licenciado, Patti me ha pasado su pregunta y dice si hay que elaborar la entrevista, hacerlas llenar y después hacer el vaciado de datos. Sí, 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 claro. Esa es la idea. Tienen que hacerlo. Si les parece muy difícil y no van a alcanzar incluso hasta el planteamiento del problema, sería que me digan hasta qué punto podríamos hacer, ¿no? Porque si recién van a ponerse a hacer el instrumento, entrevistar y luego hacer la interpretación, análisis,
poco ahí uno se tarda en hacer, no es fácil, pero quien tiene práctica obviamente que sí lo va a hacer. Esa es la misión del diagnóstico, la parte fuerte. ¿Ya? Pero de todos modos, aquí del tema del planteamiento del problema, lo primero que tienen que presentar en la redacción del planteamiento del problema es definir el tema principal, tema central. Luego explicar el problema de lo general a lo particular, o sea, de manera deductiva. El tema grande a temas específicos. Luego explicar las causas de la situación descritas. ¿Cuáles son las causas de este problema? Estas preguntas, guíense para redactar, ¿ya? Hagan como un párrafo por cada uno o 2 párrafos por cada punto, sería genial. El 4 es explicar las consecuencias del problema. ¿Cuáles son las consecuencias de este problema que estoy resaltando? Punto 5, redactar el pronóstico de la situación. O sea, ¿qué ocurrirá si esta situación del problema continúa y no se lo atiende? Eso también es un punto importante para redactar. Y el punto 6 es redactar el control del pronóstico. ¿De qué manera podemos actuar frente a este mal pronóstico? Con nuestro proyectito, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Ya? El último párrafo del planteamiento del problema debe ser el paso previo a la formulación del problema de investigación o el problema de proyecto. El último párrafo tiene eso. Ahora, la formulación del problema se tiene que hacer una pregunta. La formulación del problema es una pregunta, pero que tome en cuenta todo lo que es el problema general. La importancia de esta formulación es que se redacta en base a esta formulación el objetivo general. En base a la pregunta se puede redactar el objetivo general y también la hipótesis. Pero eso es en la investigación. Ustedes no van a utilizar hipótesis en el proyecto. ¿Ya? Eso recálquenlo bien. No van a usar ustedes hipótesis. Solo objetivo general. Hay 2 formas de hacer formulación del problema, la forma interrogativa y la forma declarativa. La más fácil es la de interrogativa. En cambio, la declarativa es una formulación del problema que puede hacerse de manera afirmativa. Ejemplo de forma interrogativa, de planteamiento del problema. Solo esito tiene que estar en ese subtítulo. Como en esta parte, ¿han visto? En el trabajo que les mandé, en la formulación del problema, solo esito es. No se exige nada más. Solo es una pregunta de acuerdo a todo lo que ya han hecho el proceso. ¿Ya? Entonces, esta es la forma interrogativa de la formulación del problema. ¿Cómo la guía de estrategias lúdicas de notación incide en el desarrollo de habilidades locomotrices en niños de 4 años? Pues yo voy a plantearme esa formulación de problema. De forma declarativa, sería determinación de los factores que inciden en el desarrollo de la creatividad del niño de 3 años por medio de textos interactivos y narrativos. Es como un título, pero ya más específico, explicando el cómo se va a hacer la propuesta. Pero yo les aconsejo hacer pregunta. Las
Condiciones para hacer formulación del problema, chicas, porque la formulación del problema es un elemento principal para su proyecto. El primer elemento principal es el tema de su proyecto. El segundo elemento principal es formulación del problema. Las condiciones son carecer de expresiones que implican juicios de valor. Por ejemplo, bueno, malo, mejor, lindo, perfecto, mejor que... No tiene que haber eso. Esa redacción no tiene que haber. Dos, no originar respuestas tales como sí o no. ¿Ya? O sea, que la respuesta a esa pregunta no sea sí ni no. Estar delimitado en cuanto a tiempo, espacio y población, que eso se hace también en el diagnóstico. Y debe tener coherencia con el tema del proyecto, el tema central. Coherencia tiene que tener. Eso sería lo que quería explicarles en este punto del planteamiento del problema. Aquí están algunas ideas de problemas tipo correlacional. Pueden tomar ahí como modelo alguna de ellas. Y este es un ejemplo, donde la pregunta clave es de qué manera la variable X es la calidad de servicio, que eso no vamos a manejar mucho en este proyecto. Basta con que estén claras las ideas y se va a entender, que se entienda sus ideas, que no sea incoherente con el tema central. Pero son elementos que nos deberían ayudar para transcribir una buena pregunta o formulación del problema, para que no nos falte algo. Entonces, debes presentar la redacción de tu proyecto hasta el planteamiento del problema. Ya terminé. Preguntas, crisis, traumas, por favor, háganme llegar sus preguntas. Si no hay, hasta aquí nomás sería, chicas. Nos veríamos la siguiente clase ya viendo los proyectos que me van a hacer llegar. Dale, Patricia dice, no sirve mi audio. Bueno, a ver, voy a leer. ¿Debemos redactar la entrevista? No, pero sí de la entrevista tienes que sacar de manera creativa, como les dije, los temas principales que has preguntado en esa entrevista, que eso es el análisis, ¿ya? Y de cada tema del análisis tienes que presentar ahí que han hablado en ese asunto, ¿no? Puedes colocarlo así como una pequeña frase que ha usado tu entrevistado y tú lo explicas luego, qué es lo que ha querido decir con esa frase. Es otra forma también de interpretar datos, ¿ya? No tienen que presentar toda la entrevista. Lo que te sirva tienes que colocar en el análisis e interpretación de datos. Bueno, otra pregunta. Pregunta. Ajá. Bueno,
Ya que no hay preguntas, voy a compartirles el formulario, el link para la asistencia. Bien, entonces, la siguiente clase, mientras se anotan un rato, ingresen a esta. Así está libre. Bien, la siguiente clase van a presentar en esta carpetita, esta de la noche. En esta carpeta van a colocar el primer avance de proyecto, que eso sería como primer parcial. O sea, persona que no me presente hasta la fecha dada es como si no da el examen final, el examen del módulo. ¿Ya? Persona que no me dé este avance está perdiendo nota de primer parcial. Pero tampoco me envíen como sea. No, no tienen que hacerlo como sea, háganlo lo más bonito posible, lo más creativo posible. Y antes ya hemos hecho 3 actividades. Presentar los 3 temas, que eso va a valer puntito como actividad. Luego selección del tema, hacer la justificación. Y la última que es el presentar la planificación del diagnóstico, revisión de la justificación y determinar el tema del proyecto. Y lo que han trabajado en la pizarra también vale puntos. Lo que me llama la atención es que hay el grupo 2 aquí que no me ha presentado nada. Entonces, no sé qué grupo haya trabajado aquí. Y me llama la atención de que el grupo 3 es el único que ha puesto nombres a sus temas. Los demás no. Entonces, este puntaje estarían perdiendo. En esta primera parte les estoy ayudando mucho con estas actividades que hicimos, porque a comparación del segundo módulo, voy a valorar solamente el avance del trabajo, ya no las actividades, el avance. Tiene que ya estar aquí. ¿Listo? Entonces, la siguiente semana les pido que presenten como primer parcial el primer avance que tiene que tener tema del proyecto, diagnóstico, no van a escribir estos paréntesis, es solo para que se den cuenta. Justificación, tampoco van a escribir pre y post, nada. Y planteamiento, ahorita les acabo de terminar de explicar. Tiene que estar todo completo, ¿no? Hasta lo de hoy día. Hasta lo de hoy día. Si hay personas que no pueden hacer hasta el planteamiento del problema, por lo menos manden hasta el punto 3, hasta la justificación. ¿Está bien? Pero me avisan para que no les mida con la misma barra, sino yo tengo que ver el esfuerzo que ustedes están haciendo. A algunos les es fácil redactar, a otros no, les cuesta y eso hay que comprender. ¿Ya? Pero sinceramente me avisan hasta qué punto están avanzando y hasta qué punto están mandando. Pero no me envíen solamente el tema del proyecto. Sería el colmo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Se están anotando, ¿no? En la lista. Asistencia.
cualquier que el instrumento que vayan elaborando para el diagnóstico lo guarden para el examen final, no para el primer parcial, ¿ya? Tiene que estar para el examen final, se les va a pedir. Pero tiene que haber el diagnóstico. Yo voy a notar si ha tenido instrumento o no ha tenido instrumento cuando ustedes hablen de ello, pero no van a presentar el instrumento como tal, ¿ya? Así es que, Noelia, dime. Licenciado, Es hora que disculpe, vayan a sus clases. nosotros somos el grupo 2, pero hicimos el trabajo, pero lo que pasa es que no aparece en la pizarra y hicimos el trabajo, no sabemos qué podemos hacer, licenciado. Lo voy a colocar para O editar enviamos ahorita, hasta ¿cómo? los... Claro, pero ahorita tienen clases, ¿no ve? Terminando sus clases, lo envían en media hora, lo van a enviar, yo creo, y lo pueden copiar, pegar en esa pizarra. Yo ahorita lo estoy volviendo a abrir, pero prométanme no borrar nada de los otros grupos, ¿ya? Y les mando el link. Y coloquen las demás los trabajos de grupo, ¿ya? Ahí está el link, copienlo. Va a estar abierto hasta las 10:30, 11, antes de que me vaya a acostar. Lo voy a quitar de la sesión de edición, ¿ya? Eso Está bien, aprovechen y licenciado. ayuden sus Gracias. clases. Descansen, chicos. Bueno.